Ahí va Malcorra. Nieva sobre montes aquí, no sabes lo que es aquí. Buenos Aires lejos y tú sabes. Quiero ver tu sueño que estás bailando cerca de mí. Ya no quiero sufrir. Bienvenidos a lo que es creo que el cuarto video, tercer video, estoy medio perdido, de este canal, en el que vamos a estar analizando ahora el partido de Lanús. Un partido que obviamente no pude grabar antes por un tema de que me terminé muy caliente el partido, de admitir, y cuando lo intenté grabar en los siguientes días no podía porque puteaba mucho, me enojaba mucho con lo sucedido, porque para mí era un partido que era muy controlado en el primer tiempo, más que nada en el arranque, y que podía haber sido cualquier otra cosa si no pasaba lo que ocurrió con Facendini. Pero bueno, sin mucho más que decir, vamos a entrar a hacer el video. Suscríbete, dale like y arrancamos con esto. Analizando más que nada cómo venían los clubes, Lanús venía de ganar, ganó cómodo, me acuerdo de haber visto el partido, ganó tranquilo el partido que tuvo él en su primera fecha, y nosotros veníamos de un empate que no era mucho, tampoco era poco, era un empate, un 0-0, inmirable dentro de todo, pero era un 0-0, y era para mí el partido para arrancar ya con el pie derecho, ya para ganar, para entrar en calor sería de lo que es el torneo. Y bueno, se dio un partido que terminó de una manera que por ahí, si el equipo mantenía lo que era el proceso del primer tiempo, hasta el minuto que es echado Facendini, para mí era un partido más que ganable. Lo que fue el partido fue los primeros 30, 40 minutos, fueron minutos en los que fuimos muy dominantes, en el sentido de que Lanús nunca no había llegado con tanta holgura, con tanta peligrosidad, hasta el mano a mano que tuvo el 9, que no sé el nombre ahora, pero el mano a mano que tuvo el 9, que saca Mansilla. Hasta ahí eran todas jugadas de Unión, que es verdad, son patear suave al arco, y que no eran muy peligrosos en ese aspecto, pero eran jugadas muy bien armadas. Se recuperaba muy rápido la pelota, y Lanús le costaba mucho lo que era la salida. Cada vez que tenía la pelota salía y perdía muy rápido la pelota, lo que le daba chances a el Tate de poder atacar más seguido. Y eso en cierto punto es un control del partido, pero después de que llega por primera vez Lanús, tuvo la más peligrosa del partido, y eso que llegó solo una vez, que fue el mano a mano de Castillo, ahí me acordé el nombre. Y Castillo tuvo un mano a mano que en vez de picar la pateó fuerte, y Mansilla justo la achicó, que para mí si la picaba como en el gol que tuvo en el segundo tiempo, ya era el partido ya estaba definido en ese momento, porque era 1-0 y después había que recomponerse. Pero lo del primer tiempo se engloba en que fuimos superiores hasta un punto en el que Lanús se empezó a animar, se empezó a acomodar en el medio y empezó a recuperar. Hubo una inflexión, que la inflexión mayor fue claramente la expulsión de Facendini, que puede ser debatible si era expulsable o no, porque el recorrido de la pelota no iba al medio, no es que iba a donde estaba Castillo, y tampoco era que no iba a ser cubierto, porque de ese lado estaba Vargas y Vargas volvía rápido. Pero he de admitir que para mí fue una falta muy, en ese sentido, innecesaria, porque era Castillo, que también te puede ganar la posición, pero como mucho te gana la posición y vos tenés dos compañeros más que te acompañan. Está bien, no se quiso jugar una posible jugada de gol, pero se arriesgó a que le sacan roja y le sacaron roja, cosa que puede ser discutible. Repito, puede ser discutible porque uno puede verlo como que estaba cubierto o que la pelota no iba a hacer recorrido, pero lo agarra, lo sostiene por mucho tiempo y le obstruye la posibilidad de poder seguir. Entonces es una roja que si es refutada está bien, para mí está bien echado. Obviamente en caliente no
no pensaba lo mismo, pero para mí Facendini tuvo un error que le costó el partido directamente a nosotros, nos costó el partido. Que los centrales anduvieron bien, pero tuvieron 2 errores cada uno en el primer tiempo que los dejó casi mano a mano a los jugadores, que uno fue el mano a mano a Castillo y otro fue una jugada que por suerte no llegó a mucho. Pero después de eso, claramente fue el punto de inflexión para que después Lanús ya se acomode. Lo primero que puedo decir también de las expulsiones, que para mí el cambio más obvio y más visible era el de el ingreso de Ludueña y cambiar, no sé a quién cambiar. Para mí el que tenía que salir, porque yo veía que no marcaba a nadie, que no volvía nunca, que después tuvo su granito de arena en el partido, que fue una asistencia, pero para mí era un cambio. Era Palacios, que para mí no anduvo bien a la hora de volver. Siempre que iban por el lado de Vargas, Vargas subía y después no volvía y le costaba mucho volver a Vargas, y encima le sumamos que Palacios cada vez que tenía que volver, no volvía, no acompañaba, era un carril libre para Lanús. Entonces, claro, ese punto para mí era para que salga él, y si no, para que salga justamente Bruno, que no había jugado mal, había cumplido, pero era un cambio que podía darse y que baje a su posición habitual de blanco. El cambio no llegó al instante, tuvo el tiro libre Lanús, y justamente de esa jugada llega el gol, que se puede criticar la marca o una cosa más, una cosa menos, que la pierde Bruno, que si no salta justo no la puede cortar Mason, que llega tarde Vargas a cubrir justo al que define, que era de Vargas, que pierde la marca. Pero realmente yo creo que la culpa ahí, por lo que hubiese significado el cambio y por el ordenamiento después del equipo, era para mí un error de Madrón desde ya, por no haber actuado lo suficientemente rápido para poder evitar lo que era un posible gol. Si vos te ibas desde el primer tiempo con un empate 0-0, tenías la posibilidad de por lo menos rascar justamente el empate y hasta inclusive de ganarlo si tenías una jugada aislada. Pero bueno, llega el gol, que era inevitable porque no llegó el cambio y tampoco estaba del todo cuerdo el equipo, por así decirlo. Estaba muy... venía de una jugada muy complicada, que era justamente la expulsión de un compañero, y claramente los jugadores estaban con las revoluciones a 1000, y eso también marca un poco el sentimiento del jugador también, de ver que le va a costar un poco más, porque tiene que, por ejemplo, Bruno se tuvo que reinventar el tiempo antes de salir a ser central y que baje de blanco, pero era por así decirlo, era un poco un invento, era algo temporal. Y claramente, si vos ves cómo se armó el equipo así, sabés que Bruno en cualquier momento iba a salir y iba a entrar Ludueña. Está bien, capaz Madrón se confió en ese sentido, en que Lanús no iba a llegar a mucho más porque quedaban 2 minutos, y que le iba a dejar la posibilidad para que los cambios se hagan en el segundo tiempo. No sucedió, llegó el gol antes de que termine el primer tiempo y eso condicionó mucho después lo que fue el partido. Obviamente después en el segundo tiempo hubo un Unión que tenía que buscar la pelota, tenía que jugar más, tenía que ir al ataque, que se llegó después llegó el gol, gracias a Dios, llegó el gol de Tarragona, un golazo de Tarragona, pero había llegado justamente antes el gol de Lanús, que fue otro gol que ya era un presagio de lo que podía ocurrir. ¿Por qué? Porque por más que haya entrado Ludueña, en esa jugada tuvo un error Mason de subir, de confiarse, por así decirlo, de subir y atacar, porque era también lo necesario, pero en cierto aspecto creo que los que menos tenían que arriesgarse eran justamente los centrales, y en esa jugada justamente se arriesga Mason a que quede un hueco en la defensa, y justamente el gol llega de un 4 contra 2 en una recuperación de Lanús que termina en el gol de Moreno, pero que claramente marcaba que defensivamente estaba muy desarmado, en el sentido de que no se podía quedar nunca un 2 versus 4, jamás en lo que podía ocurrir. Yo creo que habían herramientas para evitar que ese gol llegue, pero claramente después de la expulsión mucho tampoco podemos decir de que eviten
que le hagan un gol más, porque claramente te expones al intentar ir a buscar el empate, que para mí fue lo que intentó Madelón, es ir a buscar por lo menos empatarlo y después ver si teníamos una más. Claramente en la búsqueda del empate se dio un hueco, se dio una posibilidad para que llegue el gol de Lanús y que en cierto aspecto también termine con el partido. Aunque después en el final quedó con otro sabor el partido, porque casi lo empatamos, pero yo creo que en ese momento fue ya la definición del partido. Después tuvo más jugadas Lanús así de subir, de tener posibilidades de varias jugadas, de posibles finales distintos en cada jugada, porque era claramente un jugador más, y encima metía jugadores más frescos para arriba, metió a Bou, metió a otros jugadores que eran frescos, pero claro, el gol de nosotros llegaba a una contra que creo que era lo que tenía que haber buscado en un principio Madelón, un gol de contra y no un gol de algo armado, y llega el gol de una contra que para mí lo hace muy bien un jugador que podría haber salido tranquilamente y que gracias a Dios en ese aspecto se quedó, que fue Palacios, que para mí era un jugador que indiferentemente del gol para mí jugó mal, en el sentido de que la marca que él tenía que hacer, que era acompañar el lado de Vargas y bajar cada vez que tenía que marcar, para mí ahí tuvo un error en el sentido de que no acompañó nunca la marca con Vargas, en ese sentido. El lateral que tenía Lanús, o a su vez el mediocampista que tenía Lanús, subía, y en caso de que en esa jugada haya subido Vargas, que haya atacado Vargas justo por ese lado, Vargas le cuesta mucho volver, y si encima le sumamos que Palacios no marca, no vuelve, era un carril libre para el lateral o para el mediocampista. Y eso se vio mucho en el primer tiempo, se vio en parte del segundo, y bueno, Palacios tuvo su posibilidad de por lo menos maquillar el resultado junto a una definición exquisita y un golazo para mí de Tarragona, que para mí es un golazo en toda regla, creo que es el mejor gol del partido a todo esto. Y claramente, bueno, el pase de Palacios llega de una forma muy justa, la larga justo y le queda para una definición que para mí es un golazo, porque yo pensé que le iba a romper el arco, no que iba a picarla con tanta picardía que tiene, pero Tarragona es uno de los que más se sacrificó, que después encima no pudo salir tan rápido porque lo sacaron a Colazo, y para mí Tarragona podía haber sido un cambio, pero sí, creo que dejarlo era también algo que le daba más confianza. A su vez, Palacios también era un jugador que estaba por salir y que justo después de la asistencia se quedó un rato más y después salió. En ese sentido llega el 2-1, que es un desempate justo, yo creo, porque dentro de todo se estaba buscando la forma de llegar a ese desempate, a ese descuento, y justamente llegó el descuento. Y después de ahí yo siento que Lanús se preocupó un poco más, se asustó un poco más. ¿Por qué? Porque tenía el partido muy controlado, pero poco a poco Unión va. Y cuando Unión va, se anima, los jugadores se animan, y aunque tengamos uno menos, para mí la imagen del final era un equipo que buscó con todas las posibilidades con todas las limitaciones y posibilidades que eso conlleva la expulsión de un jugador, el empate. Y casi llegan al final, de no ser por una definición muy justa de Ludueña, que justo se va para afuera. Para mí Ludueña jugó un partido para consolidarse, aunque tuvo el mismo error de Mason de subir en una jugada y que después quede un hueco abajo y que quede 3 contra 2, si no me equivoco. Creo que fue un partido para que él justamente tenga la posibilidad de consolidarse, y que ahora tendrá mañana contra Gimnasia de Mendoza, tenga la posibilidad de reafirmar su puesto, aprovechando que Facedini justamente fue expulsado. Y que para mí, si Ludueña hace las cosas muy bien en este partido, tendrá muy complicada la posibilidad de Facendini volver rápido a la titularidad. Para mí puede pelearle tranquilamente el puesto a Ludueña, yo ya lo dije en la pretemporada, para mí es un jugador que si le da la posibilidad puede pelear el puesto, pero habrá que ver cómo le va ahora contra Gimnasia Mendoza, que ya yendo a lo que fue, bueno, el final del partido, fue justamente la jugada de Ludueña que cierra en eso. Y para mí se viene un partido complicado. Vamos a ver ya directamente lo que puede llegar a ser para mí el siguiente partido, que para mí es ganable. Es un partido que en principio estás de local contra un equipo que acaba de ascender, y que no hay que desmeritar justamente un logro como ese, que es ascender,
pero yo siento que es un partido que es ganable, dentro de todo, que ya sumás los primeros 3 puntos, que llegas a 4 y que después ya te da la posibilidad de poder ya acomodarte de por sí en la liga. Yendo al 1 por 1 muy rápido, para mí Mansilla fue clave en que no nos hagan un 4-0, un 5-0. Fue clave para que el equipo se mantenga dentro de todo en el primer tiempo y mucho en parte del segundo. Tapó un mano a mano, no hay mucho más que decir. Ya por los lados, Vargas para mí jugó dentro de todo bien. Lo que le cuesta para mí mucho y que se está notando cada vez más es que vuelva. Para mí sube, y sube muy bien. Cuando sube porque tira buenos centros, porque mantiene la pelota, porque siempre busca la gambeta, pero se juega mucho lo que es el volver. Siento que para volver le cuesta demasiado. Por los centrales, Mason para mí jugó 5 puntos, 6 puntos, porque tuvo muchos errores a la hora de subir, porque dejaba justamente un hueco abajo. Defensivamente no anduvo mal, pero tuvo 2 errores. Tuvo uno que fue, creo que el gol. Fue el gol del segundo tiempo. Y tuvo otro que casi le da un gol más. O sea que para mí, dentro de todo, en el mano a mano siempre siempre Mason se defiende en el mano a mano, pero siento que tuvo jugadas en las que se equivocó por demás. Y bueno, Facendini no podemos opinar mucho. Yo creo que jugó muy bien hasta el mano a mano que le regala, que por suerte define mal Castillo, pero que era un gol cantado. Menos mal que salió Mansilla justamente, y después de la expulsión que lo fue, creo, una de las expulsiones que más insulté en ese sentido, porque fue un jugador que fue una jugada muy complicada de no enojarte, porque para mí no era necesaria justamente esa falta, ese agarre que tuvo, y creo que se hizo expulsar solo. Pero bueno, por la izquierda, Bruno para mí cumplió, dentro de todo, cumplió lo poco que jugó, porque jugó todo el primer tiempo y después ya el segundo tiempo salió para reacomodar el equipo, pero dentro de todo jugó bien. Ya por los que estaban arriba, Del Blanco por un lado jugó, yo creo que jugó dentro de todo, el primer tiempo jugó bajito, flecha para abajo. El segundo tiempo se acomodó y se notó la calidad que tenía cada vez que subía, pero en el primer tiempo yo siento que estuvo con la flechita para abajo, en el sentido de que yo creo que le costaba hacer pie en lo que era la posición que le asignó Madelón. Yo creo que cuando volvió en el segundo tiempo a su posición, se notó mucho más lo que es el recorrido que hace en los partidos que juega de 3, y creo que dentro de todo es de la posición que tiene él. Yo creo que no hay que subirlo más. Yo creo que él justamente lo que tiene es el tempo del recorrido, lo que hace que cada vez que sube se note demasiado lo buen jugador que es. Yo creo que si vos lo adelantás en ese sentido, se pierde un poco todo el recorrido, y hace que por ahí le cuesta un poco más reacomodarse. Pero bueno, yo creo que fue un buen intento de ver cómo se podía armar el equipo, y bueno, habrá que ver ahora cómo hace, si por ahí prueba de vuelta con el mismo tándem de Bruno con Del Blanco, pero yo creo que Del Blanco juega de 3. Rindió más de 3. Yo creo que en el segundo tiempo jugó mejor que en el primero. Y no sé, habrá que ver qué hace Madelón en el partido contra Gimnasia. Ya del otro lado jugó Palacios, que para mí Palacios, repito, sacando lo que fue la asistencia, que fue una gran asistencia, para mí jugó mal. Más que nada a la hora de volver. Yo creo que le cuesta mucho lo que es volver y acompañar al lateral o al medio que sube de su lado. Para mí es más que nada eso. La asistencia obviamente lo salva de ponerle un 3 o un 2, pero para mí jugó 6 puntos. 6 puntos, 5 puntos, porque fue una asistencia de otro partido y nada más. Yo creo que fue más por eso que por otra cosa. Fue una contra, le quedó justo, la alargó justo. Ahí se notó un poco lo que es la categoría de él, pero creo que a la hora de lo que es el funcionamiento le cuesta un poco más, porque para mí no vuelve como tendría que volver un medio como él. Como justamente un medio para mí más físico. Misael Aguirre vuelve más, acompaña mucho más, yo creo, en la banda, y
hizo para mí mejor la banda que justamente Palacios. Ya en el mediocampo, Profini, para mí, yo dije siempre, Profini es un jugador que labura silenciosamente, cortó muchas pelotas y jugó bien, pero claramente no es el foco muchas veces de lo que es el partido. Para mí rindió dentro de lo que tuvo y no se equivocó mucho. Es cierto que muchas veces parece que pasa desapercibido, pero cuando pasan por su lado casi siempre recupera. Mauro jugó para mí como juega siempre. Yo creo que fue un partido que jugó todavía más físico, porque de hecho en el segundo gol que nos hace, yo creo que hay una imagen en la que es él corriendo, volviendo, que vuelve, es yo creo de los medios el que vuelve con más euforia en ese sentido, y se notó demasiado el sacrificio. Yo creo que de los de arriba, Colazo jugó como pudo, yo creo que estuvo limitado, pero que se autolimitó él también para mí, no se asoció demasiado, no pudo tampoco tener muchas jugadas, tuvo alguna que otra definición, pero no tuvo mucha importancia en el partido, no tuvo mucha incurrencia en lo que fue el transcurso del encuentro. Y por otro lado, Tarragona para mí fue de los delanteros el que más sobresalió, obviamente por lo que es el laburo que siempre hace de marcar, de asociarse, de jugar, de tirar diagonales, y justamente por el gol que fue una definición exquisita. Y después ya vamos con lo que entraron. De los que entraron, Ludueña para mí fue el que tiene la posibilidad de consolidarse. Para mí en el equipo es el que más posibilidades tuvo de mostrarse también, porque tuvo todo un segundo tiempo para mostrarse. Tuvo el mismo error que Mason en el gol de subir y de costar para volver, pero después para mí jugó un muy buen partido para lo que fue obviamente entrar perdiendo y con uno menos y tener que acomodar el equipo más que nada en la defensa. Aguirre entró y para mí jugó muy bien, hizo la banda como tenía que hacer y por ahí no se atacó mucho de su lado, pero cada vez que atacaban de su lado la cuidaba la pelota y si se tenía que apoyar se apoyaba, si tenía que cambiarla la cambiaba. Jugó muy bien para mí Aguirre dentro de lo que podía. Entró Farapane por Palacios, que dentro de todo jugó bien. No hay mucho tampoco que decir. Farapane para mí tiene el mismo problema que Palacios, que es que no vuelve, pero a diferencia de Palacios, le cuesta mucho también lo que son las asociaciones. Yo creo que a Farapane le cuesta mucho más el 1-1 que a Palacios, pero a nivel de juego, para mí jugó bien. Dentro de todo, Zafó no tuvo mucha importancia tampoco. Estigarribia para mí entró y tuvo alguna que otra jugada, tuvo alguna que otra oportunidad, pero para mí Estigarribia tendría que jugar ya de entrada por Golazo, porque el tándem de Tarragona con Golazo no sirve. Son dos jugadores que presionan mucho, que van mucho al choque, y yo creo que Estigarribia, que es un tanque, que es alguien que baja más las pelotas, que para mí Tarragona puede ser el laburo sucio para que Estigarribia después pueda definir. Para mí es un poco más eso. Yo creo que puede llevar mejor la dupla Tarragona-Estigarribia que Colazo-Tarragona. Pero sacando eso, para mí Estigarribia, dentro de todo lo que pudo hacer, jugó un partido 5 o 6 puntos como todo el equipo, 4 puntos capaz si quiere bajarlo un poco más, porque no tuvo tampoco mucho tiempo, entró 20 minutos. Y Álvarez para mí también lo mismo, entró 20 minutos, o sea, 10 minutos digo. O sea, no tuvo, estos tres justamente, Fragapán, Estigarribia y Álvarez, no pudieron hacer mucho. De los tres para mí yo creo que destaca un poquito más por lo que tuvo en la injerencia del juego Estigarribia, porque intentó un poco más molestar a los centrales, y Álvarez un poco más porque también se tenía que acomodar defensivamente para que el equipo esté mejor. Yo no puedo tampoco, ya para terminar el video, no puedo tampoco irme sin un gusto amargo, porque por más que hayamos descontado que al final se haya visto una imagen distinta, yo creo que era un partido que si se mantenía como se venía en los primeros minutos, la mayor parte del primer tiempo, que era una Unión dominante, de atacar, de buscar la jugada, de armar muy buenas jugadas, porque se armaron muy buenas jugadas, se mostró muchas cosas lindas en el primer tiempo, pero claramente cuando empezó a asomarse que la no llegaba y así, se vio otra cosa. Se vio un equipo que por más que seguía armando, yo creo que la defensa se notó un poco más nerviosa en ese aspecto. Y creo que nos faltó un poco eso, nos faltó un poco más de cabeza fría a Facendí, más que nada le faltó un poco más de control, porque para mí no era necesaria esa full. Esa pelota no iba a que Castillo vaya solo contra el arquero. Para mí esa pelota iba más para el lado de Vargas. Podemos discutir justamente si era un full necesario o no, pero el hecho de que justamente te expulsen un jugador te marca demasiado. Y más en el final de un primer tiempo, y si encima después de eso llega un gol, un partido muy complicado. Se verá
cómo se da mañana. Lo subo un día antes porque en lo que intenté grabar este video no podía no insultar o no sacarme demasiado con Facendini, y aparte estaba un poco mal de la garganta. La verdad, grité el gol y todo eso, así que se dio una cosa, se dio otra y no hay mucho más que decir. Yo creo que nos vamos con un sabor amargo de la fortaleza de Lanús, pero bueno, veremos cómo se da mañana, esperemos que ganemos y que podamos ya sumar de a 3, y sin mucho más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao. Se viene la pelota del segundo piso de la cancha. Atención. Sánchez libre. El centro va. ¡Gol! ¡Gol! De Unión, Lucas Gamba de cabeza, sí. Lucas Gamba de cabeza, paradito en el centro del área. Nadie lo vio, nadie lo advirtió. Mira Monetti, no lo puede creer. Gamba, uno de los mejores de Unión en el partido, marca el 1-0, gana Unión aquí en la Fortaleza, 1-0. ¿Y qué pasa si Unión se anima? Porque estábamos exhibiendo mejores intentos del equipo santafesino. Sin marca cabeció Gamba, sin marca. Casi usó de cortina a un compañero. Queda Gómez.